Buenos días, mi nombre es Joel Martínez y en esta oportunidad, junto con mi compañera Carla Partipilio, vamos a hablar de lo que es el polietileno lineal. El polietileno lineal. El polietileno o polieteno es un plástico muy común, uno de los polímeros más simples, compuesto por una unidad lineal y repetitiva de átomos de carbono e hidrógeno. La producción anual es de aproximadamente 80 millones de toneladas métricas. Muchos tipos de polietileno son conocidos, pero generalmente es una mezcla de compuestos orgánicos similares. El polietileno lineal se produce normalmente con pesos moleculares en el rango entre 200.000 a 500.000, pero puede ser aún mayor. El polietileno con pesos moleculares de 3 a 6 millones se denomina polietileno de peso molecular ultra alto. Es un polímero vinílico hecho a partir de monómero etileno. Como podemos observar en la diapositiva, es un polímero de estructura lineal, uno de los polímeros más simples y de bajo costo. Ahora bien, historia del polietileno. 1898. En 1898 fue sintetizado por primera vez por el químico alemán Hans von Pechmann, quien por accidente lo creó mientras calentaba diazometano, que es un compuesto orgánico de fórmula CH2N2. Se presenta como un gas amarillo muy tóxico. Bajo ciertas condiciones puede resultar explosivo. Con la ayuda de otros científicos como Eugen van Herber y Friedrich Titchener, caracterizaron la sustancia blanca y con aspecto de cera que él creó. Descubrió largas cadenas compuestas por CH2 metileno, de etileno, y lo llamaron polietileno. Por otro lado, estos continuaron haciendo análisis químicos de la sustancia descubierta y pudieron obtener largas cadenas de metil, por lo que lo llamaron polimetileno. Ahora bien, después del desplome de Wall Street en la empresa inglesa Easy, se propuso un programa de investigación para buscar nuevas reacciones trabajando a presiones extremas. Para aquella época, sin embargo, se evaluaron varios caminos de reacción sin mayor éxito. También uno de los fracasos trajo como resultado el descubrimiento del polietileno a través de una notable serie de coincidencias. Es así como en el año 1933, el 27 de marzo, polietileno fue sintetizado por Reginald Gibson y Eric Faxer en Inglaterra, quienes trabajaban para los laboratorios Easy, trabajando a una presión de aproximadamente 1400 bar y una temperatura de 170 grados Celsius en un autoclave. 2 años más tarde, se mejoró las condiciones de la reacción y se obtuvo algo más de polietileno. En 1935, Michael Perrin desarrolló un proceso para la síntesis industrial del polietileno de baja densidad. Este fue el primer polietileno con aplicaciones industriales. En 1939, las primeras aplicaciones de polietileno fueron para su empleo en recubrimientos de cables de telecomunicaciones submarinas. Esta aplicación a la larga resultó insatisfactoria. Sin embargo, este fue un fracaso fructífero, porque polietileno quedó preparado para ser utilizado en el trabajo crítico de aislar cables de recientemente descubierto radar, sobre la base de demanda estimada para los cables submarinos. Se había construido una planta de producción, la que entró en funcionamiento en 1933, el mismo día que los alemanes invadieron Polonia. Bien, en 1953, el profesor alemán Karl Ziegler encontró un camino completamente nuevo para la obtención del polietileno a presión normal. Cuando se inyecta etileno en una suspensión de etilato de aluminio y éster titánico en un aceite, se polimeriza el etileno con desprendimiento de calor y forma un producto macromolecular.
Bien, en 1957 fue puesta en marcha la primera planta de producción comercial de polipropileno en Ferrara para la investigación y desarrollo de poliolefinas. En 1976 también se recurrió a sistemas catalíticos basados en catalizadores solubles, los metalocenos, desarrollados por Walter Kaminski y Hans Horcher. Esta familia de catalizadores basada en metaloceno y Ziegler ha demostrado ser muy flexibles en la copolimerización de etileno con otras olefinas y se han convertido en la base de la amplia gama de resinas de polietilenos disponibles en la actualidad, incluyendo polietileno de baja y alta densidad. Es hasta el 2005 cuando fueron implantadas las aramidas en muchas aplicaciones que son de alta resistencia. Bien, propiedades físicas. El polietileno es un polímero sólido termoplástico que consiste en largas cadenas de hidrocarburos. Dependiendo de la cristalinidad y el peso molecular, un punto de fusión y de transición vítrea puede o no ser observado. Tiene una densidad entre 0,90 y 0,94 gramos sobre cc. Presentan una alta resistencia a la tensión, excelente resistencia a la tracción, al impacto, rasgado, perforación o punción. Presentan buenas propiedades dieléctricas y tienen un factor de potencia bajo. Propiedades químicas. La mayoría de los grados de polietilenos de baja, media y alta densidad tienen una excelente resistencia química. Presentan buena resistencia a los oxidantes suaves y agentes reductores. El polietileno se quema lentamente con una llama azul que tiene una punta de color amarillo y desprende un olor a parafina. También puede disolverse en hidrocarburos aromáticos como tolueno o xileno o en disolventes clorados como tricloroetano o triclorobenceno. Riesgos. Este polímero, como ya somos conocedores de su efecto contaminante, como por ejemplo en los mares respecto a la gran cantidad de basura, producto del incremento del deterioro ambiental, al mismo tiempo para el ser humano, ha causado un gran deterioro en las vías respiratorias debido a la dispersión de partículas finas de este polímero, que se encuentran entre 0,1 a 25 micras de polvos. En los ojos puede causar irritación y en muchos casos conjuntivitis. Precauciones y manipulación. En cuanto a la precaución y protección, es recomendable al hacer uso de este polímero usar mascarilla para polvos finos, un medio de extinción en caso de explosión, haciendo uso de niebla de agua, espuma, CO2, que es dióxido de carbono, polvo químico seco y en caso de derrames en el suelo usar escoba, aspiradora neumática o en su defecto cuerpos de agua, barreras flotantes y mallas protectoras. Aplicaciones. El polietileno es un plástico sumamente versátil. Con él pueden elaborarse numerosos artículos, tales como láminas para envasado de alimentos, contenedores de alimentos, envases para artículos de limpieza, tuberías, empaques, cables, hilos, contenedores herméticos de uso casero, recubrimientos de lagunas, canales, depósitos de agua, entre otros. Cuando hablamos del proceso en la tecnología de polimerización, entonces tenemos como tecnología la polimerización en solución. Y nos preguntaremos, ¿qué es la polimerización en solución? Una polimerización en solución es un método de polimerización en donde se disuelve un monómero en un disolvente no reactivo que contiene un iniciador. En la polimerización en solución, el monómero, el iniciador y el polímero resulta que son todos solubles en el disolvente o la mezcla de disolventes. Por lo general, la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración del monómero. Habitualmente, se inicia una polimerización en solución con una concentración de monómero elevada a un 70% o más, usando una cantidad mínima de catalizador, iniciador y un disolvente con una constante de transferencia de cadena baja. A medida que avanza la reacción,
se agrega más disolvente para regular la viscosidad y se agrega catalizador y iniciador adicional para ajustar la velocidad de la reacción. La adición del iniciador es importante porque hacia el final de la polimerización el grado de dilución del monómero es extremadamente alto y por lo tanto la eficacia del iniciador es muy baja. En algunos casos se pierde por transferencia de cadena con el solvente o por destrucción mutua de los radicales. Por lo tanto, son necesarias varias adiciones de iniciador hacia el final de la reacción para lograr un alto grado de polimerización. Allí vemos que dice licenciante, un proceso de Sclarych-Nova con una capacidad de 190 toneladas al año, y también podemos observar que los homopolímeros y copolímeros de etileno con buteno u octeno son termopolímeros en cadenas de 2 a 8 carbonos. Ahora bien, tenemos el proceso y la tecnología de producción con características de un catalizador de Ziegler-Natta, donde el solvente es un ciclohexano a una temperatura de 150 y 250 grados Celsius, presión de 100 y en un tiempo de 0,08 entre 0,17. Cuando hablamos de lo que es un catalizador de Ziegler-Natta, es una clase importante de mezclas de compuestos químicos, notable por su capacidad para efectuar la polimerización de olefinas, que son hidrocarburos que contienen un doble enlace carbono-carbono, a polímeros de pesos moleculares elevados y estructuras altamente ordenadas, estéreo regulares. Estos catalizadores se originaron en la década de 1950 por el químico alemán Karl Ziegler para la polimerización de etileno a presión atmosférica, como lo pudimos ver ahí, a 100 kilopascales. Empleó un catalizador que consistía en una mezcla de tetracloruro de titanio y un derivado alquilo del aluminio. Extendió el método a otras olefinas y desarrolló otras variaciones del catalizador de Ziegler basándose en sus hallazgos sobre el mecanismo de la reacción de polimerización. Los catalizadores de Ziegler-Natta incluyen varias mezclas de haluros de metales de transición, especialmente titanio, cromo, vanadio y circonio, con derivados orgánicos de metales de no transición, particularmente compuestos de alquil aluminio. Los catalizadores de Ziegler-Natta se utilizan en los procesos de baja presión para producir polietilenos. Se pueden producir diversos tipos de polietileno, incluyendo polietileno de ultra alto peso molecular. Estos métodos de baja presión, debajo de 35 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, fueron desarrollados por las compañías Pilling y DuPont en los Estados Unidos y se llaman procesos de Ziegler o lineales, en contraste con los procesos de alta presión o convencionales. La polimerización a baja presión produce un polietileno que tiene propiedades notablemente diferentes, debido a la mayor linealidad del polímero y diferencias en la distribución del peso molecular. La materia prima está compuesta por hidrógeno para regular el tamaño de cadenas del polímero, catalizadores de tipo Ziegler-Natta y desactivadores, produciendo entonces polietileno lineal y de baja y media densidad. Tiene una capacidad de producción de 80 toneladas. ¿Cuáles son las materias primas que se utilizan en el proceso de obtención del polietileno lineal? En los procesos de obtención del polietileno lineal utilizamos como materia prima uno de los más importantes monómeros, que es el etileno, que es la materia prima orgánica de mayor consumo en la industria química. El mayor consumo representa aproximadamente el 78%. Es para la producción de plásticos, bien directamente para polietileno, o bien como materia prima para monómeros de PVC, poliacetato de vinilo y poliestireno. También es utilizado el buteno-octeno, que debido a los enlaces dobles, estos alquenos de 4 carbonos pueden actuar como monómeros en la formación de polímeros y también presentan otros usos como intermediarios petroquímicos. Estos alquenos también actúan como cromonómeros reguladores de la densidad del polietileno. También tenemos o contamos con el ciclohexano como materia prima. También actúa como solvente y medio de transporte del monómero y los cromonómeros.
Y por último tenemos el hidrógeno, que actúa como regulador del tamaño de las cadenas del polímero. Tenemos un proceso con un sistema catalítico formado por un metal de transición más un alquilo metálico activador y otro proceso catalítico o sistema catalítico que está formado por metales de transición, alquilo metálico activador 2 y alquilo metálico activador 1. En ambos actúan metales de transición, donde en los metales de transición más alquilo metálico activador se pueden utilizar los que podemos observar aquí abajo en la parte inferior de la diapositiva. Dice, estos son los metales que conforman entonces el sistema catalítico. Proceso. El sistema catalítico dice, los catalizadores y cocatalizadores son recibidos en isotanques. Tienen que estar diluidos para ser introducidos al proceso. Es recomendable trabajar con concentraciones menores al 12% para evitar el carácter pirofórico. Las fases del proceso. La fase del proceso entonces se lleva a cabo en 3 fases. Comprende 3 áreas de procesos medulares, donde está un área de procesos de apoyo. Es decir, los procesos medulares son 3, el área 100 de reacción, el área 200 de destilación y el área 300 de acabado, y tiene un área de 400 sobre 500 que son servicios básicos, que son procesos de apoyo. También, presentan este tipo de servicios. En esta diapositiva podemos ver las fases del proceso. Entonces, que está el diagrama de flujo. Este es el diagrama de flujo representado por una fuente que es Polinter del año 2009. El área 100 de reacción comprende lo siguiente, lo que es la purificación, absorción, polimerización, desactivación, precalentamiento, absorción y separación. El área 100 de reacción se subdivide en purificación, absorción, polimerización, desactivación, precalentamiento, absorción y separación. En el sistema de polimerización se puede producir el polietileno mediante la reacción de etileno y comonómero en presencia del catalizador. En esta etapa del proceso, una corriente de etileno comonómero solvente es alimentada al reactor. Antes de esto es necesario el sistema de purificación. El fin de este sistema es remover las impurezas de la corriente de ciclohexano, comonómero y etileno, las cuales pueden tener agua, pentanodionas y cetonas, que son impurezas en la corriente de ciclohexano, para evitar que entren en el proceso y dañen el catalizador. Perfectamente, entonces dice que el comonómero se añade a la corriente del reciclo del solvente y la corriente combinada es alimentada a los purificadores del ciclohexano. La meta de purificación es menor a 1 ppm a la salida del purificador. Allí podemos entonces ver la ilustración del área 100 de la reacción de purificación del ciclohexano, donde están las bolas de cerámica que están en la franja azul, el alumina activada, el sílica gel, las bolas de cerámica y las entradas y las salidas que están compuestas entonces por solvente comonómero, impurezas, solvente comonómero, nitrógeno caliente solo en proceso de regeneración y nitrógeno e impurezas. Cuando hablamos del área 100 de reacción de purificación del etileno, entonces decimos que los purificadores de etileno tienen la función de eliminar las impurezas presentes en la corriente de etileno, las cuales son, como los nombro allí, metanol, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoníaco y compuestos sulfurosos. Allí entonces se ve el área 100 de la reacción de purificación del etileno, en donde las bolas de cerámica entonces están señaladas allí en la parte azul. Todo lo demás está molecular y al final otra vez tiene bolas de cerámica. Tiene sus entradas y sus salidas, que en la salida de abajo la morada entonces hay etileno. Por arriba entonces va a entrar por la parte superior etileno e impurezas y sale nitrógeno e impurezas.
y entra nitrógeno caliente solo en proceso de regeneración. Absorción del etileno. En el área del sistema de absorción de etileno se busca alcanzar el 21% de absorción de etileno gaseoso que está en el ciclo líquido. Luego la corriente purificada es alimentada al área de absorción. Dicha corriente, que tiene solvente como monómero etileno, es alimentada a la parte inferior del absorbedor, donde pasa a través de una sección de anillos PEL de una pulgada, los cuales ayudan la absorción adiabática del etileno. Como allí se ve en el proceso, entonces se busca alcanzar el 21% de absorción de etileno gaseoso en el ciclo hexano líquido, como lo podemos ver en el diagrama de proceso. Ahora bien, por último, la corriente solvente con monómero de etileno fluye hacia el tanque de alimentación del reactor. Gracias. La corriente solvente con monómero de etileno fluye hacia el tanque de alimentación del reactor.